¿Qué tal? Pues buenas tardes. Ahora tenemos el gusto de presentar a la psicóloga Tania Vélez. Es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y es egresada del programa de maestría en Psicología con residencia en Medicina Conductual, especializándose en la rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental grave, también por la UNAM. Está capacitada en la implementación de terapia cognitivo-conductual y entrenamientos especializados en trastornos psiquiátricos por el Instituto Beck, la Universidad de Stanford y DBT Iberoamérica. Fue ayudante e investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT. Ha participado en proyectos de investigación aplicada en el área de rehabilitación social de personas con esquizofrenia, psicosis temprana, condición transgénero y psicooncología, presentando ponencias en eventos internacionales como la Reunión Anual de Investigación en Terapia Cognitivo-Conductual para Psicosis en San Francisco, California, y el Séptimo Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud en La Habana, Cuba. Actualmente es psicóloga clínica adscrita al Departamento de Rehabilitación Psicosocial del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Pues, sin más, les dejo con Tania para la presentación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues mucho gusto después de esta presentación. Quiero comenzar, no sin antes agradecer por la invitación de tener esta plática y felicitar a todo el grupo de CITESAM por esta inauguración del centro. Entonces, vamos a comenzar con el tema que me toca compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, pues el día de hoy quiero platicarles un poquito sobre las generalidades de la rehabilitación psicosocial, es decir, de todos estos esfuerzos y tratamientos, abordajes dirigidos a la recuperación de personas con padecimientos mentales graves, ¿ok? Entonces vamos a platicar sobre esto el día de hoy. Estos son los temas que vamos a abordar, los contenidos generales que quiero que revisemos. Entonces vamos a comenzar con qué es lo que entendemos por enfermedad mental grave. Cuando hablamos de una enfermedad mental grave nos estamos refiriendo a un desorden mental, conductual o emocional que va a resultar en un deterioro importante del funcionamiento, que va a limitar o interferir de manera significativa con las áreas de la vida relevantes de una persona. Esa es pues una de las definiciones generales de enfermedad mental grave. Algunos ejemplos de este tipo de padecimientos son los que les presento aquí, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar, la depresión de difícil manejo, depresión que se presenta de manera resistente a los tratamientos habituales, pero también podrían ser, por ejemplo, algunos otros diagnósticos agregados a estos trastornos que ya mencioné. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, abuso de sustancias, algún trastorno del neurodesarrollo. Todo eso puede ser considerado dentro de una enfermedad mental grave. En realidad depende mucho de quién lo propone, de la clasificación, pero bueno, estos son algunos de los más recurrentes o considerados dentro de esta categoría. ¿Ok? Entonces, ahorita que platicaba sobre la definición de enfermedad mental grave, hablábamos de un tema bien importante que tiene que ver con las afectaciones que la enfermedad va a tener en la vida general o en la vida cotidiana de quien lo padece, ¿ok? Eso nos lleva a estas definiciones. Esas limitaciones es lo que conocemos como la discapacidad psicosocial, ¿ok? Entonces, ¿qué es la discapacidad psicosocial? Es esta incapacidad o dificultades de desempeñarse en un grado socialmente deseable o satisfactorio en las actividades de las distintas áreas de la vida. Por ejemplo, el autocuidado, las relaciones interpersonales, el empleo,
etcétera. Pensando en las distintas, quiero que piensen en las distintas áreas que son importantes para la vida de una persona. Bueno, todo eso va dentro de el funcionamiento psicosocial, ¿no? Entonces aquí les pongo estas flechas porque funciona de esta manera, ¿no? A mayor discapacidad psicosocial, pues menor grado de funcionamiento psicosocial, ¿no? Entonces, el funcionamiento es justamente este deseo, ¿no? Y va a englobar distintas dimensiones, características. Por ejemplo, el funcionamiento cognitivo básico, todas estas capacidades relacionadas con la memoria, la atención, la concentración, etcétera. Pero también tiene que ver con las habilidades instrumentales, es decir, las acciones, las conductas y la capacidad que nosotros tenemos para en las acciones desempeñarnos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, qué tan capaz soy para realizar las tareas domésticas, para cuidar mi higiene, mi aliño, para manejar, administrar el dinero que necesito, etcétera. Además, está la parte del repertorio de interacciones sociales que nos demanda pues la vida, ¿no? Todas las personas ejercemos determinados roles o papeles en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser hija y al mismo tiempo ser esposa y ser hermana y ser amiga. Entonces, es esta capacidad para desempeñarme en los distintos roles de la vida, de las áreas de mi vida y de relacionarme de manera satisfactoria con las personas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos respecto a la discapacidad psicosocial y el funcionamiento psicosocial en las condiciones mentales graves? Bueno, se encuentran distintas áreas afectadas en este sentido, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Dentro de las cosas que más suelen verse afectadas es el tema del empleo. Es muy común que las personas con un diagnóstico de enfermedad mental grave vivan en el desempleo, lo cual repercute también en otras áreas, por ejemplo, la independencia, ¿no? Van a tener dificultades para llevar una vida independiente, no solo económicamente, sino en el resto de las áreas. Además, es muy común que se encuentren afectadas las relaciones interpersonales, tienen dificultades para esto, lo cual también se puede traducir en tener una red de apoyo social disminuida o pobre, y en realidad la red de apoyo es algo fundamental para todo ser humano, porque todos los seres humanos en ocasiones llegamos a requerir de una red de apoyo, ¿no? Entonces, además de todas estas dificultades, no se cuenta con el apoyo suficiente, y esto en algunos casos puede llegar al punto de que las personas vivan en condiciones de hacinamiento, de indigencia o en condiciones de institucionalización, ¿no? Es decir, de vivir en alguna institución y no necesariamente en el entorno que elige esta persona. Por supuesto, hoy en día esto ha cambiado mucho y los objetivos van dirigidos hacia que esto ya no se presente de esta manera, ¿no? Que no haya personas que vivan en este tipo de condiciones. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos, no? ¿A qué nos referimos con esto de rehabilitación? Bueno, para poder entender esto, vamos primero a entender la diferencia entre el tratamiento y la rehabilitación. Cuando hablamos de tratamiento, nos estamos refiriendo a cualquier acción dirigida a curar una enfermedad o reducir sus síntomas, controlar los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, cuando hablamos de rehabilitación, nos estamos refiriendo a todos aquellos intentos de reducir los efectos negativos de la enfermedad en la vida cotidiana de las personas. Es decir, disminuir esa afectación, esa discapacidad psicosocial. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro para esto, ¿no? Cuando una persona se fractura la pierna, va a requerir un tratamiento, ¿no? Puede ser que requiera alguna cirugía o que le inmovilicen la pierna, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento. Sin embargo, una vez que recibe el tratamiento,
aún así es necesario que reciba rehabilitación, ¿no? A lo mejor va a acudir a fisioterapia. El objetivo de la rehabilitación ya no es curar la problemática o reducir los síntomas. La rehabilitación lo que busca es recuperar o generar esas habilidades que la persona necesita, esas funciones que perdió con el accidente o con la fractura, para que pueda desempeñarse de manera satisfactoria en sus actividades cotidianas, ¿no? Ahora, algo también muy importante de la rehabilitación es que no solamente va centrada en generar habilidades en el paciente, en la persona que padece la enfermedad, sino que también va dirigida a realizar adaptaciones en el entorno que le permitan aumentar sus capacidades en ese sentido, ¿no? Y entonces aquí tenemos este ejemplo de que no solamente iría dirigido a la fisioterapia, ¿no? En este caso, sino que además necesitamos procurar que el ambiente cuente con estas características que le faciliten el desempeño cotidiano, por ejemplo, el uso de rampas, elevadores, etcétera, ¿no? Para este ejemplo. ¿Ok? Y entonces eso nos lleva a la actualidad. En este tema, lo que se busca entonces es la reinserción comunitaria en cuanto a padecimientos mentales. ¿Por qué? Porque hay una historia muy larga respecto a esto, ¿no? En la antigüedad, los tratamientos que iban dirigidos a los padecimientos mentales graves, en realidad, justo estaban centrados en la institucionalización, es decir, que las personas pues vivían recluidas en algún hospital, ¿no? Esta es una imagen de la Castañeda, del hospital psiquiátrico de nuestro país, pues en aquella época en la que les platico, y de eso iba, ¿no? Pero lo que se empezó a identificar en esas condiciones es que empezaba a aparecer algo que conocemos como el síndrome de institucionalización. ¿A qué se refiere esto? Empiezan a aparecer algunas repercusiones como déficits funcionales, es decir, si de por sí la enfermedad ya representa limitaciones en las funciones, esta condición de vivir en una institución parece que exacerbaba más esos déficits, esas limitaciones. Comenzaba a aparecer conducta inapropiada, es decir, no es congruente con el contexto, y una dependencia extrema, ¿ok? Entonces, en realidad, pareciera que este síndrome apuntaba todavía a exacerbar la discapacidad psicosocial, ¿ok? Todo eso sumado a la ya gravedad, la de por sí gravedad del padecimiento, ¿ok? Eh, entonces, lo que se empezó a hacer en ese momento fue un movimiento para desinstitucionalizar a todas las personas con padecimientos mentales graves, a reinsertarlos en la comunidad, pero ¿qué sucedió? Pues que en aquel entonces la comunidad, los centros comunitarios, no estaban preparados para recibir a esa población, para brindar los tratamientos o la atención que se necesitaba. Había muy poca o nula preparación profesional para este tipo de padecimientos, y bueno, esto solamente reafirmó la necesidad de contar con tratamientos específicos y focalizados a esta problemática, pero que estuvieran centrados en la reinserción comunitaria. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un esquema que nos ayuda a entender cómo fue sucediendo esto. A finales de los años 60 fue que se presenta este movimiento de desinstitucionalización, y se sabe que desde ahí hasta el año 2006, más o menos el 90% de los pacientes psiquiátricos que se encontraban institucionalizados ya habían sido trasladados a la comunidad, solo que ahora con todas estas problemáticas, ¿no?, que no se habían anticipado. Y entonces aquí es que cobra relevancia el movimiento de la recuperación. ¿Qué es el movimiento de la recuperación? Bueno, es un movimiento
que se echa a andar a partir de todo esto, que está formado no solo por profesionales de la salud, sino que de hecho también por pacientes, por usuarios de este tipo de atención. Y es un movimiento que busca promover el derecho de que cada individuo reciba su tratamiento en el ambiente que le provea de la mayor libertad posible. ¿Ok? Es decir, estamos centrados en brindar al paciente distintas características. Generar esperanza de que hay algo que puede hacer, que puede perseguir en su vida, la libertad de tomar sus propias decisiones respecto a su vida, respecto al lugar en el que quiera estar, respecto a su tratamiento, y por lo tanto, esta percepción de ser capaz de aumentar sus propias habilidades, ¿ok? Algo bien importante del movimiento de la recuperación es que buscamos sustituir esta postura biomédica tradicional, paternalista, que nos dice, yo como profesional de la salud soy el experto y te voy a decir exactamente lo que tú tienes que hacer y tú tienes que escucharlo sin cuestionar y no se va a tomar en cuenta tu opinión. Eso buscamos revolucionarlo para más bien trabajar como un equipo en el que, claro, se toman decisiones informadas desde la perspectiva de la salud, pero se brinda esta capacidad al paciente, se le regresa la responsabilidad de su tratamiento y se le brinda la capacidad de participar en la toma de decisiones en su propio proceso, ¿ok? Además, pasamos a entender la recuperación como un proceso más que como un resultado, ¿ok? Entonces, en lugar de tratarse de estoy recuperado o no estoy recuperado, estoy en este proceso de recuperación en el que voy avanzando, voy tomando en cuenta lo que me pueda aportar tal vez el equipo de salud, pero también mi entorno, mi comunidad, mi familia, y voy avanzando hacia esas metas o hacia esa vida que yo mismo he elegido vivir, ¿ok? Eso es lo que propone el movimiento de recuperación y entonces a partir de todo esto se sugieren algunas de estas características ya muy específicas que deben incorporar los tratamientos que van centrados en la recuperación, ¿no? Que buscan promover la recuperación de esta población, ¿ok? Entonces, relacionado con lo que ya mencionaba ahorita, estamos hablando de que deben ser tratamientos autodirigidos, es decir, que sea la persona que padece la enfermedad quien toma las decisiones respecto a hacia dónde quiere dirigir el proceso, ¿ok? Entonces es autodirigida, es centrada en la persona, es individualizada, claro, con el apoyo mutuo, esto que ya les explicaba, busca promover la conexión, a diferencia de lo que se había estado manteniendo con la institucionalización, que más allá de la conexión, lo que hacía es generar una distancia, una barrera enorme entre la persona y el resto de la sociedad. Lo que buscamos ahora es promover una conexión con el resto de las personas, generar empoderamiento, esta capacidad de, ok, tengo fortalezas, tengo cualidades y puedo dirigirlas hacia algo, puedo seguir generando habilidades. Entonces, por supuesto que esto nos lleva a esta sensación de esperanza. Hay cosas que puedo hacer y también tiene sentido que yo me esfuerce para alcanzar mis propias metas. Y por último, estamos hablando de un proceso no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este proceso no va a ser en línea recta, ¿no? Creo que no hay mejor manera de representarlo que con una imagen como esta, que nos dice, así planeaste tu vida y entonces visualizamos que todo va a ser un camino recto hacia la meta o hacia el éxito, cuando en realidad no se presenta así para nadie, ¿no? Para ninguna persona el camino es así de recto, sino que dentro de ese proceso va a haber subidas, va a haber bajadas, va a haber complicaciones, va a haber obstáculos que nos toca vencer, pero es parte del proceso. Y eso nos ayuda a entender que dentro de este proceso las recaídas respecto a la enfermedad
también son parte del proceso. No estamos esperando que no se presenten recaídas porque entendemos que son parte de este proceso, ¿vale? Ok, y entonces ya con todo esto podemos entender cuál es la definición como tal de rehabilitación psicosocial, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de rehabilitación psicosocial, nos estamos refiriendo a estos esfuerzos que promueven la recuperación, la plena integración comunitaria y la mejora de la calidad de vida de las personas diagnosticadas con alguna condición de salud mental que afecte gravemente su funcionamiento. Estos servicios deben ser colaborativos, centrados en la persona e individualizados, y son un elemento esencial del espectro de los servicios humanos. Además, muy importante, deben estar basados en la evidencia científica y buscan ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades y acceder a los recursos necesarios para aumentar su capacidad de éxito y satisfacción en los entornos, en los distintos entornos de su vida que ellos mismos elijan. ¿Okay? Eso es algo muy importante. Ahora, ¿cuáles son algunos de los tratamientos psicosociales en la actualidad que van dirigidos a la rehabilitación psicosocial? Estos son solo algunos ejemplos, en realidad hay muchos otros relativamente nuevos que todavía se están describiendo, que todavía se está conociendo el efecto mediante circunstancias específicas. Entonces, estos son solo algunos de los ejemplos que ya desde hace mucho tiempo se vienen usando y que se sabe que tienen buenos resultados, ¿no? Entonces, de manera inicial y como parte de cualquier tratamiento en este contexto, está el tema de la psicoeducación, brindar información a la persona respecto a su padecimiento, los síntomas, el tratamiento, etcétera. Por otro lado están las intervenciones familiares, intervenciones psicoterapéuticas familiares que abordan todas las problemáticas que pueden surgir en torno, sí, tal vez hacia la enfermedad, pero no solo eso, sino también es una relación bidireccional, ¿no? En la que el funcionamiento de la familia también de alguna manera puede estar influyendo en esto, ¿no? La terapia cognitivo-conductual también ha tenido pues una larga historia respecto a los tratamientos en este contexto. La remediación cognitiva, que va dirigida al fortalecimiento de estas habilidades cognitivas que ya mencionaba en un principio. Atención, memoria, concentración, funciones ejecutivas, etcétera. Y otro de los tratamientos psicosociales que en realidad es uno de los que se han mostrado de manera más sólida, que se han consolidado en cuanto a lo efectivos que pueden ser en este tipo de padecimientos, son aquellos que van dirigidos al empleo, ¿ok? Programas de empleo protegido o programas de empleo asistido. ¿A qué nos referimos con esto? Tiene que ver con estos esfuerzos o estos programas que buscan una colaboración entre el empleador y el sistema de salud, en el que lo que se busca es conocer las características específicas, las cualidades específicas de la persona, y a partir de eso poder colocarle en un contexto en el que pueda desempeñarse de la mejor manera posible, al mismo tiempo que tomamos en cuenta las dificultades o las barreras que pueden aparecer relacionadas con la enfermedad, ¿ok? Y ya hay distintos tipos de programas relacionados con el empleo que hacen énfasis en cosas distintas, pero a grandes rasgos a eso se refiere y es algo que ha mostrado muy buena evidencia. Vale, entonces son distintos los tratamientos que existen, pero bueno, en términos generales, dentro de los principales objetivos que se buscan alcanzar en estos tratamientos, pues estamos hablando de mejorar la calidad de vida de las personas, dentro de ello la satisfacción que pueden tener con su vida,
aumentar el involucramiento comunitario, como ya lo venimos explicando, mejorar los síntomas, si es una posibilidad, eso llega a ser también un resultado secundario de este tipo de tratamientos, aumentar las tasas de empleo, mejorar la adherencia al tratamiento, también como resultado secundario llegamos a observar disminución en la frecuencia, duración y gravedad de las recaídas de la enfermedad, disminución en hospitalizaciones, entre algunos otros. ¿Ok? Y entonces, algo a lo que yo quería llegar o dirigir esta plática, pues es justo centrado a, ok, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer, no? ¿Cómo podemos apoyar en este sentido? Digo, a lo mejor no soy alguien que se va a dedicar al tratamiento de esta población, pero lo que sí es un hecho es que ninguno de nosotros estamos exentos de que en algún momento nos toque atender a alguna persona con este tipo de dificultades, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos tener en cuenta para apoyar de alguna manera esa rehabilitación psicosocial, ¿ok? Entonces, aquí van algunas de las cosas que necesitamos conocer o que podemos tomar en cuenta, ¿vale? Vamos a hablar sobre el sentido de pertenencia. Esto es algo bien importante. Algunos autores plantean el sentido de pertenencia como una característica tan fundamental en el ser humano, como un motivador fundamental, que cuando nosotros hablamos de motivador fundamental nos referimos a aquella característica cuya satisfacción depende de la salud, del bienestar de una persona. Es decir, si esta característica no está cubierta, entonces se va a ver afectada la salud, la adaptación y el bienestar de la persona. ¿Ok? Entonces resulta que la mayoría de las personas con padecimientos mentales graves suelen expresar no, no contar con este sentido de pertenencia, ¿ok? Llegan a sentirse excluidos, sentir que no pertenecen a un grupo, que no pertenecen a la sociedad. Y hay muchos factores implicados en esto, ¿no? Tiene que ver, sí, con temas de estigma, pero también con algunas otras características. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este sentido? Bueno, algo de lo que podemos hacer es ayudar a normalizar ese tipo de experiencias. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Tiene que ver con identificar cómo es que las experiencias que puede llegar a tener una persona con este tipo de padecimientos, ya les enlistaba hace un momento algunos ejemplos, cómo es que esas experiencias pueden cuadrar dentro del mismo continuo que a todos los seres humanos nos toca experimentar, ¿ok? Y esto sucede en realidad con cualquier padecimiento mental, porque cuando nosotros hablamos de un padecimiento mental, nos estamos refiriendo a que ciertas funciones ciertas funciones mentales de la persona están alteradas, ¿no? Tal vez están exacerbadas o tal vez están disminuidas, pero siguen siendo funciones que todos los seres humanos tenemos. Entonces, siguen siendo experiencias que de alguna manera todos compartimos como seres humanos, ¿no? Entonces, tendemos a visualizar esto desde una perspectiva dicotómica, muy rígida respecto a eh, tú que tienes un padecimiento mental, entonces funcionas de esta manera y yo que no lo tengo, funciono totalmente de la otra manera. Les pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de algún trastorno afectivo, no sé, depresión, trastorno bipolar, entonces, pues nos estamos refiriendo al afecto, ¿no? Al estado de ánimo, que es algo que todos los seres humanos tenemos y experimentamos, ¿ok? Entonces, todos hemos tenido días en los que nos hemos sentido muy felices o días en los que hemos estado tristes y otros días en los que hemos estado muy tristes, ¿no? Entonces, en realidad, este es un continuo en el que todas las personas entramos dentro de ese continuo.
No es más, no es una cuestión dicotómica de tú sí tienes depresión y yo estoy normal, ¿no? O tú sí tienes manía y yo estoy normal. No, todos entramos dentro de ese continuo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con otro tipo de padecimientos o experiencias, por ejemplo, cuando hablamos de algún padecimiento psicótico, en el que las principales afectaciones o las afectaciones más notorias, pues van centradas en la experiencia o en el contacto que yo tengo con la realidad, la interpretación de la realidad, cómo vivo la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de alguna alucinación, que es esta percepción de los estímulos en mi entorno. Entonces, es lo mismo, ¿no? No es como que yo experimento la realidad de una manera 100% fiel, mientras que una persona con esquizofrenia tal vez experimenta totalmente errónea la realidad, ¿no? Ambas personas estamos dentro del mismo continuo, ¿no? E incluso dentro de ese continuo podemos tener algunos ejemplos como estos que les pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, las ilusiones, ¿no? Las ilusiones siguen estando dentro de esto, que son una distorsión de los estímulos reales. A todos nos ha pasado que vamos en la carretera y a la distancia parece que vemos agua, ¿no? Pero en realidad ya nos acercamos y no había agua, ¿no? Esta es una distorsión de la realidad. No estamos experimentando la realidad tal y como es. Eso quiere decir que estamos dentro de ese mismo continuo, ¿no? Y ejemplos como estos hay muchos. Entonces, en este caso, justo estamos enfocados en encuadrar esas experiencias dentro de la normalidad y ayudarle a las personas que les toca vivir esas experiencias a reconocer que también son parte de este continuo y que también son parte de la realidad. Otras acciones, otras estrategias tal vez que podemos poner en práctica en estas situaciones y que van a ayudar mucho es la validación, poner en práctica la empatía. ¿Por qué? Pues porque se sabe que la invalidación, es decir, a qué me refiero con invalidación? Me refiero a hacerle sentir a la persona que la experiencia que está teniendo, ya sea emocional, cognitiva, la experiencia que está teniendo está equivocada, ¿no? Está mal, está equivocada. Entonces hay muchas formas en las que llegamos a transmitir ese mensaje, a veces sin siquiera notarlo, ¿no? Pero resulta que la invalidación daña este sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, yo estoy experimentando la realidad de esta manera, pero todo el mundo me dice que está mal como lo estoy experimentando, ¿no? Bueno, pues algo tiene que estar mal en mí, ¿no? Supongo que soy diferente a todas las demás personas. Claro, hay alteraciones, hay dificultades ahí, pero como ya lo vimos en la diapositiva anterior, seguimos estando dentro del mismo continuo, ¿ok? Entonces la validación puede ayudar mucho para esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Validar la experiencia emocional que tiene la persona. Uno no decide qué emociones siente ante ciertas situaciones. Más bien aparece la emoción. La emoción es una respuesta que tiene nuestro organismo. Entonces yo no decido cómo me siento, simplemente la emoción está ahí. Entonces, una forma en la que podemos hacerlo es encontrar de qué manera esa experiencia emocional que está teniendo esta persona tiene sentido, ¿no? ¿De qué manera tiene sentido que, que esta situación que estás interpretando de esta manera o que esta situación que te preocupa no te permita, no sé, desempeñarte en tus actividades, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si eso sucediera? Aquí en los recuadros rojos les presento algunos ejemplos del tipo de dificultades, o sí, dificultades que se pueden presentar con algunos de estos padecimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de algún trastorno psicótico, eh, es muy común que una persona con psicosis que está experimentando delirios, es decir, que está experimentando una preocupación respecto a algo que no parece ir tan acorde a lo que realmente está sucediendo para el resto de las personas, pero que la persona que está experimentando el delirio así lo vive, ¿no? Está convencido de que las cosas son
de esa manera, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener la preocupación de que ahorita saliendo de mi consultorio hay personas que me están vigilando y que me están esperando y que saliendo pues me van a seguir, ¿no? Entonces yo puedo estar convencida de eso y eso va a generar un alto nivel de malestar en mí, un alto nivel de estrés en mí, ¿no? Pero les estoy poniendo el ejemplo de una idea delirante, ¿no? Entonces, las ideas delirantes tienen esta característica de que para el resto de las personas es bastante evidente que no es así, ¿no? Que no se está presentando, que no es la realidad, ¿ok? Entonces, resulta que cuando se presenta una idea delirante, es muy común que las personas tengamos este impulso o esta necesidad de convencer a la persona que experimenta el delirio de que está equivocada, ¿no? De que date cuenta cómo no es lógico lo que estás pensando, ¿ok? Entonces la gente aquí a mi alrededor, en mi centro de trabajo, podría intentar convencerme de que no, de verdad, fíjate cómo no hay nadie, es más, podemos asomarnos y vas a ver que no hay nadie, pero eso no importa, yo estoy convencida de que es así, ¿no? Entonces, si lo platico con una persona y esa persona me dice, no, estás mal, eso no es lo que está sucediendo. Ok, ya genera cierto grado de malestar, ¿no? Pero ¿qué tal si lo platico con otra persona y lo mismo? No, estás mal, ¿no? Y luego con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, hasta llegar al punto en que absolutamente nadie, todos me dan este mensaje de que no es así, ¿no? Y entonces justo de ahí viene esta pregunta de, ¿tú cómo te sientes cuando le platicas tus preocupaciones a alguien y no te comprende, ¿no? Hay que recordar que un delirio es una preocupación genuina en una persona, ¿no? Yo estoy convencido de que las cosas son así. Si yo le cuento a alguien, no es para ver, para que me diga si es cierto o no, sino porque estoy teniendo el malestar, porque la realidad es así para mí, ¿ok? Por otro lado, ¿cómo te sentirías si tu bienestar estuviera en riesgo? ¿No? Dejemos de cuestionarnos si es real o no lo que este delirio me está diciendo. Para mí es real. Yo lo estoy experimentando de esa manera. Entonces, mi vida está en riesgo, mi bienestar está en riesgo porque para mí hay alguien afuera esperándome. ¿Ok? ¿Cómo se sentirían si su bienestar estuviera en riesgo? ¿No? Entonces, el considerar todo esto nos puede ayudar a encontrar una forma de que tenga sentido esa experiencia y poder comunicárselo a la otra persona. Es una forma de brindar ese apoyo emocional y por lo tanto de no generar esa distancia o de no afectar el sentido de pertenencia, ¿ok? Porque cuando invalidamos ya vimos que lo afectamos y eso promueve nuevamente el aislamiento en una persona, ¿vale? Ya para qué lo platico con alguien, ya para qué intento estar ahí con las otras personas si ya sé que no se me va a escuchar, ¿no? O que no se me va a tomar en cuenta. ¿Ok? Esa es otra herramienta muy importante. Por otro lado, estar centrados, ya lo mencionábamos hace ratito en las características principales de las intervenciones centradas en la recuperación, pero justamente tiene con esto de dirigir todos nuestros esfuerzos a apoyar las metas, intereses y valores de la persona, ¿ok? En lugar de querer centrarnos en cómo se supone que tendrían que ser las cosas o cuál es la vida que se supone que tú tendrías que llevar, hay que dirigirlo hacia sus propios intereses, hacia sus propias metas, a sus aspiraciones personales y sobre todo hacia esos valores. ¿A qué me refiero con sus valores? Aquellas cosas que para esta persona son valiosas en la vida, aquello que le da sentido o que le da significado en su vida, ¿no? Por ejemplo, alguna persona podría decirme, no, pues es que a mí me gustaría algún día llegar a ser doctor, ¿no? Esa es una meta, es una aspiración muy concreta. Y entonces me dice, yo quiero ser doctor, pero en realidad hay razones por las que una persona puede querer ser doctor, ¿no? Estas van a ser muy personales, pueden ser
diferentes para cada persona, pero a lo mejor esta persona en específico me dice, no, pues es que a mí me gustaría ser doctor porque ser doctor implica ayudar a las otras personas, ¿no? Ahí estamos observando un valor. Un valor para esta persona es ayudar a otros, ¿no? Sentir que puedo ayudar a otros. A lo mejor alguien me puede decir, pues, sentirme útil, no sé, ser reconocido, ¿no? Ese es algo que suele estar relacionado mucho con este tipo de metas, ¿no? El ser reconocido, el ser respetado, el ser valorado por otras personas, todos esos pueden ser valores. Y aquí algo importante, normalmente dentro de estas metas que nosotros vamos identificando, es muy común que aparezcan tanto metas como valores relacionados con aquello de lo que la persona ha estado privada, ¿ok? Entonces tiene todo el sentido del mundo que una persona aspire a ser reconocido si a lo mejor llevo toda mi vida aislado, encerrado en mi casa, en mi habitación y, y pues justo lo que platicábamos, ¿no? Pues pareciera que en realidad yo no formo parte de esta sociedad, de este grupo, ¿vale? Ok, entonces esas son como cosas muy específicas que podemos hacer. Ahora, a nivel mucho más general, ¿no? Como sociedad, ¿cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer como sociedad, como comunidad? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para promover la recuperación psicosocial de aquellos que padecen enfermedades mentales graves? Ok, entramos con un tema pues bastante importante, bastante relevante en este sentido, que es el estigma, ¿no? ¿Qué es el estigma? De hecho, ya tuvieron una presentación sobre estigma bastante buena con la doctora Solís, entonces ahorita solo voy a hablar ya de aspectos muy específicos y de cosas que necesitamos tomar en cuenta dentro de esto mismo, porque el estigma es una de las mayores barreras en cuanto al funcionamiento psicosocial de las personas con estos padecimientos, ¿ok? Entonces es un atributo que vincula a la persona con características indeseables para el contexto social. Y el estigma engloba tres características en específico. Por un lado, los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, ¿ok? Los estereotipos son estas estructuras de conocimiento que ya la mayoría de las personas hemos aprendido, es decir, los miembros de un grupo, de una sociedad, hemos aprendido, ¿no? Son como estas creencias respecto a algo, ¿no? Eso es un estereotipo. Mientras que los prejuicios tienen que ver con la experiencia emocional hacia estos estereotipos. Es decir, el que yo asuma como cierto y experimente una reacción emocional negativa o aversiva hacia esa creencia. ¿Ok? Y por último, la discriminación va dirigida a los comportamientos. Es decir, discriminar es llevar a cabo conductas en función de estos prejuicios y por lo tanto de estos estereotipos, ¿vale? Eso sería el estigma. Ahora, el estigma se suele dividir en dos categorías, que es el estigma social, es decir, estas creencias compartidas que permean en la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos respecto al estigma social en cuanto a las condiciones de salud mental grave? Bueno, se suelen percibir, por ejemplo, en el caso de la psicosis, de la esquizofrenia, se suele percibir a las personas como peligrosas. También parte del estigma es brindar explicaciones sobrenaturales o demoníacas a la enfermedad. Ignorar o descartar los deseos de la persona también es parte del estigma. Actitudes negativas sobre sus oportunidades, es decir, no sé, frases como de no, pues él porque está enfermo, pues entonces no puede trabajar, ¿no? No puede tener una pareja, no puede, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es bien importante que sepamos que nosotros como personal de salud no estamos exentos de estar funcionando a partir de este estigma, ¿no? Justo esto mismo que acabo de decir, en realidad es algo que podemos escuchar en personal de salud, ¿no?
fulanito, tú acuérdate que como tienes esto o como tú padeces esto, tú no puedes hacer eso, ¿no? Es algo que podemos estar haciendo. Subestimar las capacidades de una persona por el simple hecho de tener un diagnóstico sigue siendo estigma social. Y una consecuencia bien grave del estigma social es el estigma internalizado o el autoestigma. Es decir, cuando la persona con ese diagnóstico asume o introyecta esa imagen negativa que se transmite en el estigma social, ¿no? Y entonces, pues también eso se da a partir de 3 pasos, ¿no? Lo primero es que me voy a hacer consciente de ese estereotipo, ¿ok? Yo como parte de esta sociedad, pues también soy consciente de esas creencias que hay, por ejemplo, en torno a la esquizofrenia, ¿no? Eh, por otro lado está la conformidad con ese estigma, es decir, asumirlo como cierto, eso sería. Y por último, aplicarlo hacia mí mismo, porque, ok, entonces yo ya recibí este diagnóstico de trastorno bipolar, de depresión, de esquizofrenia, etcétera. Entonces, todas esas características que permean en el estigma social, ok, entonces me pertenecen, ¿no? Yo soy así. Y entonces es común encontrar este tipo de pensamientos sobre sí mismos en las personas con diagnósticos psiquiátricos. Soy desagradable, soy peligroso, no valgo, etcétera. ¿Okay? Y el estigma puede tener grandes consecuencias que no solamente van centradas en la persona que lo padece, sino también en la familia, en la comunidad, en la sociedad incluso. Entonces, por eso es bien importante que podamos empezar a reconocer ese estigma y abordarlo de distintas maneras. ¿Okay? Algunas de esas consecuencias son baja en el autoestima y la autoeficacia de las personas, algo que conocemos como indefensión aprendida, es decir, ¿para qué lo intento? Yo ya para qué lo intento si es así como soy, ¿no? Todo eso que se dice sobre las personas que son como yo, pues lo soy. Entonces, ¿para qué hago algún esfuerzo? Que los síntomas psiquiátricos no sean atribuidos a la enfermedad y eso va a interferir con la posibilidad de recibir un tratamiento adecuado. El rechazo del diagnóstico, a lo mejor recibo un diagnóstico, pero como está permeado de todo este estigma, prefiero que sea cualquier otra cosa que sea eso, ¿no? Y eso, por supuesto, va a tener un efecto en la demora de los tratamientos. Las personas pueden llegar a pasar 10, 15 años sin recibir un tratamiento adecuado a causa del estigma que está asociado con estos padecimientos, ¿no? Además de poner a la persona que lo padece en una desventaja social, desventaja en cuanto a empleo, en cuanto a la capacidad de contar con una vivienda, redes de apoyo, y aquí aguas, ¿no? Para que no nos confundamos, esta desventaja social está relacionada con el estigma, es decir, dejando de lado las capacidades de la persona, eh, suponiendo que es una persona que cuenta con las capacidades necesarias para el empleo, para tener una vivienda, etcétera, el estigma social los pone en una posición de desventaja, ¿ok? Y por supuesto, y como espero que ya haya ido quedando claro, pues el tema de la exclusión social en general. ¿Ok? Entonces, por último, bueno, ya por casi último, ¿cómo combatimos esto? ¿Qué podemos hacer para combatir el estigma? Bueno, es importante recordar que podemos tenerle miedo a la enfermedad, pero no a la persona, ¿no? Ok, la enfermedad pues puede ser una situación complicada, a lo mejor desconocida, pero es muy distinto centrarnos solo en la enfermedad que en la persona. Algo que ayuda también es tener contacto con personas que padecen esta enfermedad y sobre todo con aquellos ejemplos de personas que han logrado un afrontamiento exitoso a la enfermedad, ¿no? La integración comunitaria, eso es sumamente relevante, por eso es que se está poniendo en práctica actualmente. Mostrarnos disponibles, mostrar nuestro apoyo, nuestra disposición a apoyar,
Cuando nosotros identifiquemos que alguna persona cuenta con alguna de estas características o con este padecimiento, ayudarle a acercarse a los servicios de salud mental que le puedan brindar la atención que necesita. Y sobre todo, hay que tener mucho cuidado con la información que difundimos, y eso es bien importante, sobre todo como personal de salud, ¿no? Porque como personal de salud, de pronto pareciera que todo lo que decimos es la mera verdad, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ahí tenemos algunos ejemplos de cómo la información que se llega a difundir en realidad permea de una manera muy importante en cuanto, en este caso, en el estigma social, ¿no? En los medios de comunicación, este es el estereotipo que se suele difundir respecto a la esquizofrenia, a las condiciones graves de salud mental, ¿no? Y esa es la perspectiva que las personas en general solemos tener de estos padecimientos, cuando la realidad es muy distinta a eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo difundimos esto. Y, ok, a lo mejor nosotros no somos parte de esos medios de comunicación, pero sí hay cosas que nosotros podemos estar haciendo que siguen promoviendo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del lenguaje, porque puede tener muchas repercusiones, ¿no? El lenguaje refleja actitudes y refleja estos prejuicios que ya platicamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros etiquetamos a una persona, por ejemplo, el esquizofrénico, estamos reduciendo a esa persona a una sola categoría en específico. Y estamos olvidando y estamos ignorando todo el resto de la complejidad que puede haber en esta persona, ¿ok? Entonces, no es un esquizofrénico, es una persona con esquizofrenia, no es un borderline, es una persona con diagnóstico de trastorno límite de personalidad, etcétera, etcétera, ¿ok? Eh, Esto es bien importante, porque las etiquetas no solo reflejan cómo nos sentimos respecto a alguien, sino que también determinan cómo vamos a actuar con esa persona, cómo vamos a reaccionar ante esa persona. Entonces, es bien importante que recordemos que hay que poner a la persona como prioridad, no a su diagnóstico, ¿vale? Entonces, bueno, pues en general hay muchas otras cosas como que abordar sobre este tema, pero quise platicarles sobre esto. Muchas gracias por estar aquí, y bueno, ahí tienen mi correo en caso de que haya alguna duda o que quieran profundizar con algún tema en específico. No sé si hay algunas preguntas. Perfecto, pues le agradecemos mucho en cuanto a preguntas y comentarios. Hay un comentario en Facebook por Ross SND, la mejor explicando un tema tan importante y necesario. Y pues bueno, también Muchas nosotros gracias, nos Rosa. sumaríamos al comentario y agradecemos la ponencia tan clara acerca de este tema y práctica, ¿no? En sentido de, creo que en cada momento había un qué podemos hacer al respecto, eh, tanto como psicoterapeutas como en general, ¿no? En cuanto a estas problemáticas presentadas. Entonces, pues nada más, quedo agradecer mucho, mencionar los aplausos en Facebook y en Zoom, y pues un gusto haber tenido esta ponencia el día de hoy. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los que se quedaron a la presentación. Muchas felicidades nuevamente a todos y Tesana. Perfecto, gracias. Bye.